una entrevista exclusiva que sostuvo Francisco Abundis con el exalcalde de Bogotá y candidato presidencial de Colombia, Antanas Mockus, un hombre que ha cambiado la cultura ciudadana en Colombia. ¿Cómo influirá el voto hispano en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Se lo diremos aquí. Los índices de aprobación del presidente Álvaro Uribe aumentan y sus compatriotas están con él en esta crisis diplomática que existe entre Venezuela y Colombia. 1 de cada 3 adultos llegan a presentar insomnio. ¿Usted puede dormir? Además, los hispanos en Nueva York. Esto y más aquí en Opinión Pública. Yo soy Viviana Belsazo y junto con Francisco Abundis lo estaremos acompañando a lo largo del día de hoy. Aumenta la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, después de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denunciara que había un plan de militares de Colombia y de Estados Unidos para asesinarlo. En Bogotá se exigió respeto y fin a sus permanentes agresiones, en una intensificación de la crisis diplomática entre los dos países. Uno de los puntos más álgidos en esta relación es que el presidente de Venezuela pide reconocer el estatus beligerante de las FARC, al igual que del ELN, mientras que el gobierno de Colombia se opone por considerarlos terroristas. Chávez negoció la liberación de las secuestradas colombianas por las FARC, mientras el presidente Uribe tuvo que agradecerle al mandatario venezolano. Aún así, la relación no es buena y los colombianos apoyan a su presidente Álvaro Uribe Vélez. Este es nuestro tema de hoy. Interesante los datos que tenemos acerca de los niveles de aprobación del presidente Uribe en Colombia después de su enfrentamiento con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La mayor parte de los colombianos están de acuerdo, por lo menos en 80%, de cómo ha actuado su presidente en este conflicto diplomático que no es menor. ¿Cómo podemos interpretar esto, Daniel? Bueno, primero tenemos que pensar qué es la base de las muestras en Colombia. Los canadienses, los colombianos, todos los que están allá midiendo opinión pública, usa como muestra básica 5 ciudades. Okay. Y no salen afuera de esos 5 ciudades. Sin embargo, puede ser que es una muestra bastante bien, porque varios de estas ciudades, incluyendo Bogotá, tiene gobierno de la izquierda. Pero una muestra que da solamente de ciudades, que da niveles muy altos, puede distorsionar la aprobación. Una de las pruebas de una aprobación alta es cómo va en otras elecciones, en provincia o en ciudades. Así es. Hace unos meses Uribe estaba en campaña en contra del candidato de la izquierda en Bogotá. Sin embargo, el candidato de la izquierda ganó por un margen grande. Okay. Otro ejemplo es Angela Merkel en Alemania. Ella tiene nivel de aprobación igual de Uribe. Es siempre acercando 80%. En las elecciones la semana pasada en Hesse y Sajona Baja perdió su partido en forma brutal. No obstante que ella tiene una aprobación muy alta. Exacto. Entonces el reto, y no es una cosa fácil, el reto para un presidente o un primer ministro, cómo traducir o cómo trasladar su aprobación alta para apoyar su partido. Una pregunta que como investigadores no siempre podemos resolver, ¿no, Daniel? Exacto, no. Pero en este caso diríamos es un dato que si bien dice algo de su popularidad, no es un dato que represente necesariamente capital político. No, pero es parte. Es de hecho mucho mejor tener aprobación alta que aprobación baja. Claro. Pero no es una cosa fija que puedes llevar al banco y cobrar bien para todo su partido. Muy bien, Daniel. Vayamos a nuestro siguiente dato, el comportamiento de los latinos en Estados Unidos en estas elecciones. Actualmente residen en los Estados Unidos de forma legal 44 millones de hispanos, a los que se les debe de sumar otros 12 millones de indocumentados. De ellos, 17 millones tienen derecho a votar. Tanto los demócratas como los republicanos están conscientes que el apoyo de los hispanos puede ser clave a la hora de inclinar la balanza hacia uno u otro partido en las próximas elecciones del 2008. El tema: los republicanos han chocado en temas fundamentales como la inmigración, aunque ambos partidos han coincidido en que no otorgarán una amnistía a los indocumentados.
Otra minoría muy representativa en aquel país es la de los afroamericanos. Según el censo de los Estados Unidos del 2000, la población afroamericana era de 38.8 millones de personas, lo que representan el 13.3% de la población de aquel país. ¿Cómo influirá el voto de las minorías en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Es nuestro tema de hoy. Una gran incógnita en la elección en Estados Unidos, tanto en las elecciones primarias como en la constitucional en noviembre, será el peso que tendrán los latinos en esta elección. Si bien son 46 millones, apenas según sé el 10% está registrado, por lo cual sería un peso relativo. Según entiendo, Daniel, de 10 latinos, 6 serían demócratas, 2 republicanos, 2 independientes. ¿Qué tanto peso van a tener según tú? Bueno, cada vez es más peso y sobre todo por la concentración de población en 5 estados y en varias ciudades. Pero hay otra dinámica, que es la población latina es cada vez más difundida por todo el país. Hay una especie de diáspora en donde tiene peso en lugares no anticipados. Sin embargo, en comparación con la población negra, que es menos en la población proporcionalmente, pero los latinos votan menos. Es decir, los negros tienen casi 30 millones registrados. Los latinos un poco más de la mitad, unos 18 millones registrados, si las nuevas cifras tienen razón. Los negros votan más de 80% por los demócratas. Por eso tiene un peso dentro del partido muy fuerte. Los latinos más y más por los demócratas, pero es más o menos 60% hacia arriba. Depende de la capacidad de un candidato de atraer los latinos independientes. Que la pregunta de esta elección, sobre todo en las primarias, ha sido hasta dónde los latinos podrían apoyar a un candidato de color, a un candidato negro como es Barack Obama, que esa ha sido una de las preguntas, según entiendo, durante esta elección. Bueno, yo creo que es una pregunta falsa. Había varios encuestadores que estaban diciendo que no hay evidencia que los latinos votan en gran números para candidatos de color, pero la evidencia es al contrario. Si vamos a ciudad tras ciudad, si vemos la situación en California, en Illinois, donde hay representantes de color en el Congreso, el peso del voto latino es enorme. Entonces yo veo eso como una especie de pregunta falsa. De hecho, dilema falso, digamos. En este sentido, sí. Sin embargo, es una pregunta abierta. Nadie puede decir antes de tiempo. Claro. Pero hay tensión social en muchos lugares, en muchas dimensiones de la vida de la comunidad entre latino y negro. Claro. Pero no hay expresión de eso que yo he encontrado en el voto. En la política, necesariamente. Quisiera que retomáramos este tema en el futuro. Daniel, nos queda de aquí a noviembre para analizarlo. Gracias. Regresamos a Opinión Pública. Este fue nuestro dato de actualidad con Daniel Luna. Regresamos. El tercer país del mundo que más hispanos tiene es Estados Unidos. Y ahí 67% de estos hispanos son mexicanos. Precisamente sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Carlos de León de la Riva y Asociados, quienes hicieron un estudio. Platícame de este estudio, Carlos. Sí, gracias, Viviana. Bueno, este estudio es uno de los más grandes estudios indicados que hemos hecho con metodologías cuantitativas, cualitativas y etnográficas. Y pues nos fuimos varios meses a Los Ángeles, a Miami, a Nueva York y a Chicago para hacer un estudio sobre el comportamiento, las actitudes y necesidades. A ver, cifras que te llamaron mucho la atención. Bueno, como tú lo decías, 45 millones de hispanos hay ahorita en Estados Unidos. En los próximos 5 años, Estados Unidos va a ser el segundo país con más hispanos en el mundo, solo después de México. Pero también los hispanos en los Estados Unidos, concretamente los mexicanos, se comportan muy distintos según el estado donde están. El día de hoy nos vas a presentar Nueva York. Sí, vamos a hablar de Nueva York y sí, como bien dices, las diferencias son muy marcadas en cuanto a actitudes, a trabajos, a forma de comportarse, hacia cómo ven a los hispanos el resto de los que viven en esa parte geográfica. Pues vamos a ver qué descubrieron en este estudio acerca de los mexicanos en Nueva York.
Y trabajo en la casa de bolsa Banorte, que da servicio a los mexicanos que tienen dinero en Estados Unidos. En mi casa hablo principalmente dos, inglés y el español. En el trabajo hablo dos idiomas, inglés y español. Soy nacida en la Ciudad de México. Yo me vine a vivir a Estados Unidos porque me ofrecieron un trabajo y la casa de bolsa me ofreció venirme a la sucursal de Nueva York para hacer más o menos lo mismo que yo hacía allá. Así fue como yo me vine a Nueva York hace 7 años. Me despierto alrededor de las 7 de la mañana. Agarro el autobús, llego, antes de entrar me compro un café y llego a la oficina. Hago lo que tengo que hacer en el trabajo. Estoy ahí normalmente de las 8 que llego a las 5:30. Salgo de trabajar y si no tengo nada que hacer, me voy a Central Park. Bobeo hasta que llego a mi casa. Pues ya llego a mi casa y yo como algo o llego, me cambio y me voy al gimnasio o hago ejercicio en mi casa. O hay veces que no me dan ganas y llego y me pongo a ver la tele. Mi compañera de casa y yo no tenemos nada formalizado. Realmente nunca hicimos un esquema de quién va a hacer qué o la decoración de la casa. La mayoría de los muebles y cuadros y todo que hay en la casa son de Nor. De hecho, comemos muchas cosas mexicanas. Fácil unas 3 o 4 veces al mes comemos cosas mexicanas. Tú te vas a la parte mexicana y hay gancitos, conchas, hay tamales, hay... Prácticamente lo único que traigo de México cuando traigo es sopas Nor. HBO, Showtime, últimamente Canal 7, pero no me acuerdo cuál es ese. Tenemos televisión, internet y 3 canales de películas. Yahoo es mi searcher oficial. Realmente yo no leo el periódico. No, tenemos un sistema en la oficina de información que se llama Bloomberg. No necesito comprar periódico. Mira, la ciudad de Nueva York es una ciudad súper cosmopolita. Yo conozco a contados americanos que viven aquí. La mayoría de la gente que yo conozco, incluyendo la gente con la que trabajo, son gente extranjera. Hay muchos eventos exclusivamente para latinos. Hay muchos extranjeros que ahora quieren entrar dentro de la parte de los latinos. Por ejemplo, en los lugares de salsa ves a mucho japonés y bailan súper bien los condenados. Pero en general sí hay fiestas que son para latinos, con música en español en su mayoría. Mucha salsa y merengue, pero también rock en español y ese tipo de cosas. Y festivales de cine latino, exposiciones de arte latino. Cada vez más y más y más. ¿O será que yo, porque soy latina, veo mucho todos ese tipo de eventos? Aquí en Nueva York yo creo que el 40% de la población de Nueva York es latina. Tienes 2 tipos de latino. Tienes el latino de barrio, lo que ves en las películas, y pues donde yo me muevo, que es el latino que viene con educación, que en muchas ocasiones vino aquí a hacer una maestría y se quedó, lo mandaron de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de este latino que te digo, hay 2 tipos. El que no se quiere juntar con latinos y gente como yo que sí queremos estar entre latinos. Hasta los niños gringuitos saben cuál es la bandera de México aquí. La fiesta del 5 de mayo es una gran fiesta, pero la celebramos igual que el 16 de septiembre. No tengo credencial de elector. En estas próximas elecciones, primero necesito ver quién va a ser los candidatos. Y yo no soy partidista. La empresa me paga un seguro de gasto médico y yo lo uso. Si me corrieran alguna vez, pues compraría uno. Nueva York es un sitio que ha ido ganando muchísima fuerza en los mexicanos, con los mexicanos. ¿Esto cómo se da? ¿Qué fue lo que tú estuviste viendo? Mira, Nueva York no era uno de los lugares, digamos, en top of mind de los mexicanos cuando pensaban en Estados Unidos. Sí, no estamos hablando de Los Ángeles ni de Texas. Exactamente, eran Texas, Los Ángeles, después Chicago. fue Chicago. Y Nueva York ha ido ganando importancia porque es la ciudad más cosmopolita del mundo. Pero precisamente por eso no hay ese racismo hacia los mexicanos, ¿no? Sí existe racismo hacia los hispanos o hacia otras culturas, pero es mucho menos marcado porque ven tanta diversidad y los mexicanos o los hispanos son parte del mosaico cultural que se ve en las calles de Nueva York. No hay tanta diferenciación entre esas marcadas culturas, que el foco, por ejemplo, de los hispanos en California está mucho más marcado sobre los hispanos. En Nueva York son uno más de esa diversidad y se sienten al mismo nivel que las culturas con las que viven. Es interesante darnos cuenta que varía mucho de estado a estado cómo son tratados los hispanos y sobre todo los mexicanos y cómo han echado raíces en cada sitio, ¿no? Sí. En Nueva York en particular sí hay una gran diversidad en términos profesionales también. Vemos gente en todos los niveles, gente desde banca de inversión, consultoría estratégica, política, publicidad, gente que marca tendencias en Estados Unidos. A ver, Carlos, dame las cifras que me decías acerca del nivel socioeconómico de los mexicanos según primera generación, segunda generación y sobre todo cómo dominaban el inglés. Obviamente mientras más avanza el nivel socioeconómico
económico-cultural más rápida es su integración al país y al idioma. Por términos de porcentajes, más o menos un 12% son primera generación, un 14% segunda y casi o más de 7 de cada 10 hispanos son nacidos fuera de Estados Unidos. Muchas gracias por habernos presentado este estudio de la Riva y Asociados. Interesante ver cómo se comportan los mexicanos en los distintos estados de los Estados Unidos. Dormir menos de 6 horas o más de 10 puede hacer que su tiempo esperado de vida disminuya. Y precisamente para hablar de los trastornos del dormir se encuentra con nosotros un especialista. Él es Harry Baker y me da mucho gusto saludarte, Harry. Hola, gracias por la invitación. Harry, es muy común el insomnio, 1 de cada 3 personas adultas lo padecen. ¿Por qué? Es cierto. Mira, muchas personas cuando tienen tensiones a veces les da úlcera, a otros les da neurodermatitis. Pero lo que es más común es que la gente, cuando está nerviosa, no pueda dormir. Entonces, la primera causa de trastornos del dormir tiene que ver con problemas psiquiátricos, ya sea por ansiedad, que da dificultad para conciliar el sueño, o por depresión, que hace que las personas se despierten temprano en la madrugada y ya no puedan conciliar el sueño y empiecen a tener los pensamientos negativos. negativos. Pero ahí tienes otras consecuencias, porque claro, si no duermes, eso se revierte. También estás muy mal, no puedes ser, en el no día puedes trabajar, no puedes hacer vas nada. a funcionar bien, vas a estar irritable, son de las consecuencias que vas a tener, incluyendo la baja en el desempeño, y además puede condicionar a otro tipo de problemas. El no dormir bien crónicamente incrementa la mortalidad, incrementa el riesgo cardíaco, baja la inmunidad, entonces sí tiene muchas consecuencias. Esas consecuencias son, si duermes poco, si duermes mal, ¿qué pasa si duermes tus 8 horas pero te estás despertando cada media hora? Ese es un muy buen ejemplo de una enfermedad muy común que se llama apnea del sueño, en el cual las personas no solo duermen el número de horas en la noche, sino que en el día también tienen mucho sueño. Y podemos diagnosticarla porque son las personas que roncan fuerte en la noche y por periodos dejan de respirar. Por supuesto, ellos no se dan cuenta. Es el compañero o compañera de cama quien se da cuenta que está roncando y deja de respirar. Pero no estoy hablando concretamente de la apnea del sueño. Estoy hablando cuando te despiertan constantemente, que suena el teléfono, que escuchas ruidos o que no puedes dormirte toda la noche y te estás despertando continuamente. Ahí hay que ver cuáles son las causas. Pueden haber enfermedades como los movimientos periódicos de extremidades, esa es una de las causas, o esto se ha estudiado en la gente que vive, por ejemplo, cerca de un aeropuerto, donde el ruido de los aviones va a trastornar la calidad del sueño, o incluso dejar la televisión encendida en la noche. ¿Te altera? Puede alterar la calidad del sueño. Si dejas la televisión prendida y estás escuchando estos ruidos, ¿qué pasa? Este ruido intruye en las ondas cerebrales y entonces hay una mala calidad de sueño y es cuando despiertan las personas quejándose a veces de dolores musculares y de una sensación de que su sueño no es reparador. Es muy parecido a una enfermedad que se llama fibromialgia. ¿Cuánto tienes que dormir para tener un sueño reparador? Es un rango, el rango va más o menos de 5 a 10 horas. Esto no implica que uno escoge cuántas horas quiere, viene más o menos definido genéticamente. Algunas personas requerirán 6, 7 horas y otras personas requerirán 8 horas y media para sentirse bien. A ver, de las personas que me están viendo seguramente se cuestionarán, ¿cuántas horas tengo yo que dormir? Es muy fácil. Cuando se vayan de vacaciones y no usen el despertador y hayan pagado un poco de la deuda de sueño, la cantidad que duerman sin necesidad de despertador le restan media hora, siempre y cuando se hayan sentido bien en la mañana, esa es la cantidad que deben de dormir. Pero luego te vas de vacaciones y duermes muchísimo y te despiertas cansadísimo. Porque estás pagando la deuda de sueño. Ese es el motivo. Mira, todas las personas que usan despertador, por definición, el que usa despertador no está durmiendo lo que hubiera dormido de manera natural. Entonces, la búsqueda óptima de la cantidad de sueño para dormir es el tiempo. Una vez que has pagado tu deuda de sueño, es el tiempo que duermes sin despertador, ya que has dormido muchas horas porque le debías muchas horas al sueño y a esa cantidad le restas media hora. ¿Cómo está? ¿Le debo horas como al banco? Vamos a suponer. Si no he dormido en mucho tiempo, ¿tengo que pagarlas? Vamos a suponer que te vas de vacaciones por 10 días. Los primeros 8 días duermes muchísimo porque le debías horas al sueño. Pero ya después, vamos a suponer que te acuestas a las 11 de la noche y te levantas a las 8 de la mañana. Bueno, eso significa que son 9 horas. Le restas media hora y tú necesitas 8 horas y media. A ver, Harry, nos queda un minuto. Dinos consejos para poder dormir, para poder descansar. Lo que va a definir la hora del dormir es la hora en que nos despertamos. Eviten el usar cosas que nos estimulen en la noche. La recámara es para 2 cosas. Una de ellas es dormir. Entonces no coman, no beban, no hablen por teléfono, saquen la televisión de la recámara, por ejemplo. Y
busquen un medio ambiente. La recámara no es el sitio para pelear con la pareja. Y si tienen algún problema al dormir, acudan a una clínica que tenga especialistas que se hayan formado en el campo. Rapidísimo, los medicamentos para dormir. Son en general muy seguros si es que están usados por un agente competente. Hay que prescribirlos bien, la automedicación no. Harry, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a la sección del Ciudadano, regresamos aquí en Opinión Pública. En la sección del Ciudadano en Opinión Pública, esta tarde tenemos al profesor Antanas Mockus, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, exalcalde de Bogotá y ex candidato a la presidencia, toda una autoridad en el tema de cultura ciudadana. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Quisiéramos primero que nos diera una breve explicación de qué es y la importancia de lo que es la cultura ciudadana. Bueno, cultura ciudadana es como un conjunto de actitudes, de comportamientos que muestran un respeto a la ley que va más allá de evitar las sanciones de la policía y de la justicia. O sea, uno no nace ciudadano, uno se vuelve ciudadano, eso implica ser respetuoso de los derechos de los demás, y ese respeto a los demás no se caracteriza únicamente por no cometer delitos. Hay solidaridad, hay conciencia de límites del comportamiento que vienen más de la moral personal o de la tradición cultural. Autorregulación, digamos, sería un concepto importante en cultura ciudadana. Sí, sí. Digamos, autorregulación individual, que tu conciencia te guíe, y el otro es mutua regulación. Si yo te veo a punto de cometer una falta, pues te llamo la atención, ojalá amablemente. Si alguien ve a otra familia en discusión interna dándose golpes, pues llama la atención. Mire, nosotros también hemos tenido problemas porque no consultamos una institución. Digámosla, es ir un poco más allá de los mínimos que trata de garantizar la policía y la justicia. Es pensar en el otro, es tener presente al otro. Cuando, por ejemplo, uno va a un parque con un perrito y si deja lo que los perritos dejan y no recoge, luego viene un niño a jugar o algo así y tiene experiencias desagradables. Entonces, el que va al parque con una bolsita y recoge lo que el perrito hace, está en actitud ciudadana. Claro. Ahora, una de las partes que me parece fundamental de esta definición, como lo teníamos en una conversación previa, es más difícil cambiar hábitos de cultura ciudadana que instituciones o regulación formal, que me parece un tema difícil de entender, porque uno pensaría que el ciudadano se comporta en función de reglas, pero digamos, esta dificultad, uno, ¿cómo vencerla y por qué es tal? ¿Por qué es mucho más difícil o más difícil cambiar esta? Bueno, digamos, las constituciones y las leyes no son fáciles de cambiar, pero se cambian. A veces duramos 2 años, 3 años en un debate legal. Entonces la ley dice, por ejemplo, no matarás, pero la tradición cultural machista en algunas regiones de Colombia es si tu esposa está con otro, hace 50 años es un deber matarlo. Había gente que mataba y luego se iba al juez, o sea, como consciente de que la cultura mandaba matar, mientras la ley prohibía matar. Entonces la institución informal de que a tu rival tienes que matarlo, ha sido más difícil de ir transformando que la ley. La ley se legisla y, acuérdense, las leyes terminan en publíquese y cúmplase, y establece una fecha de vigencia, que es casi siempre inmediata. Muy pocas veces la ley es para dentro de 5 años. La institución cultural es muy estable, está muy arraigada en la psicología de la gente. Más que la regulación como tal, digamos. Más que la ley formal. Sí. La ley formal. Y bueno, y lo que me importa son las tensiones. Por ejemplo, en Colombia, al que denuncia, le dicen, no sea sapo. Es una especie de soplón. Soplón, ajá. Y es un estigma, es feo, nadie quisiera ser soplón. Entonces nosotros hicimos jornadas como parte de Cultura Ciudadana de croactividad, porque en Colombia le dicen sapo. Para darle un valor, digamos. Sí, para decir, señor ciudadano, luchemos contra la cultura del silencio. La justicia funciona mejor si los ciudadanos se hablan y si le hablan a las autoridades. Bueno, otra cosa en impuestos. En América Latina hay una tradición donde incluso los más beneficiados con los sistemas tributarios, los sectores populares que tienen inversiones, programas de apoyo basados en tributos,
en general son antitributos. Abajo los impuestos. Entonces, bueno, como cuando eran los impuestos españoles, pues era muy lógico que uno dijera abajo los impuestos porque era dinero que salía. Pero es recaudación social. Pero ahora es recaudación además descentralizada. Hoy en día muchas ciudades compiten, algunas compiten bajando impuestos y atrayendo inversión, pero otras ciudades, como siento yo que es el Distrito Federal, compiten es haciendo programas sociales atractivos, consintiendo a la gente que más necesita acompañamiento. Entonces, personas de tercera edad en el gobierno de López Obrador, los estudiantes de la prepa hoy en día. Entonces, la obligación de pagar impuestos existe en la ley, la gente a veces paga porque tiene miedo de las sanciones, pero hay cultura ciudadana, hay, en este caso cultura tributaria, cuando la gente ya se pone como del lado de la ley. Hay gente que sufre menos pagando impuestos en Bogotá. En términos de autorregulación, digamos. Sí. Y en Bogotá el ejemplo más lindo en cultura tributaria fue, en cierto momento no pude aumentar los impuestos, el Consejo se negó, la Asamblea se negó. Entonces lo que propuse fue tributación voluntaria y 63,000 familias pagaron 10% más de impuestos. De manera voluntaria. De manera libre. Lo cual sería el sueño prácticamente de cualquier alcalde. Claro, claro, porque es aumentar la apuesta por los bienes colectivos, aumentar la apuesta redistributiva. Claro, en beneficio del el bien general, digamos, el bien común. Quisiera, profesor, comprometerle una segunda entrega, donde nos explique en términos institucionales, tal vez con algún ejemplo, cómo se puede lograr esto y qué tan lejos se puede llegar en un cambio de actitud de cultura ciudadana. Con gusto. Gracias. Esto es El Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos. Antanas Mockus, un hombre que ha cambiado la cultura ciudadana, que ha inculcado la bicicleta en los ciudadanos de Bogotá y creado conciencia entre los habitantes de la capital colombiana acerca de la limpieza de aquel país, digno de admirarse. Y rumbo a las elecciones de los Estados Unidos, el voto hispano es muy importante. Es interesante ver cómo los candidatos están invirtiendo cantidades importantes de dinero en campañas en español. En la salud, recuerde, si va a tomar algún medicamento para conciliar el sueño, esto debe ser supervisado por un experto. Si no, está poniendo en riesgo su salud. Gracias por acompañarnos, Francisco Abundis y Viviana Belsazo. Los esperamos la próxima semana aquí en Opinión Pública. Que descansen.